calculando la carga considerada como de alumbrado general. Ahí estábamos en el baño 2. ¿Ya ustedes hicieron esta tablita? Esa era la idea de que ustedes hicieran esta tabla, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ya al menos yo ya le adelanté poquito. Ok. Entonces, qué bueno, me van ayudando. Entonces, en el baño 2, ¿cuántas lámparas tenemos? A ver si se puede ver. De este tipo, de las lámparas que van en el techo, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos, muchachos? Tenemos una, ¿no? Del techo. ¿De cuánto es? De 8.5 watts. Entonces sería igual a 8.5 watts. Y arbotantes para interior, ¿cuántos tenemos? Una. Entonces tenemos 1 por 8.5 watts y es igual a 8.5 watts. En la recámara 1, muchachos, en la recámara 2, perdón, esa recámara dijimos que le íbamos a borrar, ¿verdad? La recámara 2, ¿cuántas lámparas tenemos para el techo? Son tres. 3. Ok, entonces tenemos 3 lámparas. Entonces tenemos 3 por 8.5 watts cada una, ¿no? ¿Serían cuántas? ¿20 qué? ¿25.5? 25.5. 25.5. Vale, 25.5 watts. ¿Tenemos arbotantes para la recámara 2? No. A ver, a ver, aquí, a ver si es cierto que se acuerdan, muchachos. Déjenme pasar por la lista y vamos a ver. A ver, 5 y de 1. Está López Virgilio Axel Sebastián. ¿Sí está o no está? No está. Sale. A ver, está por ahí Macías Sánchez. Profe. ¿Qué pasó? Profe. Le contestó en el chat. Ah, es que no puedo ver el chat porque estoy compartiendo la pantalla. Estoy en la tableta. A ver, bueno, si no escucha, a ver quién sigue. A ver, Mancilla Sánchez, ¿sí está? A ver si es cierto que pusieron atención la vez pasada. A ver, Muñoz Robles Ángel Eduardo, ¿sí está? Aquí ando. Ok, a ver, Eduardo. En los baños, aquí en donde dice baño 2, y está marcados unos contactos dobles, un contacto sencillo. ¿Lo consideramos o no lo consideramos en la carga de alumbrado general? ¿Tenemos o no tenemos contactos para empezar allá, en los baños? Dobles o sencillos, como sea. ¿Tenemos o no tenemos? No recuerdo muy bien, profe. Bueno, ese apunte ustedes ya lo tienen en el Classroom, pueden irlo viendo para que me ayuden. Se supone que el baño 2 está aquí, es este que tenemos aquí. Tenemos un arbotante, una lámpara para el techo y un arbotante. Y aquí tenemos un contacto polarizado, ¿no? Tenemos el apagador de las lámparas, ahí me falta un apagador. A ver, ya despejada la duda de si tenemos o no tenemos, sí tenemos un contacto, puede ser doble. A ver si es cierto. Cortés García, José Leonardo, ¿está? Sí, estoy. Ok, a ver, Cortés García. Ese contacto para cuartos de baño, ¿lo consideramos como bueno, sí, como de alumbrado general? ¿Podemos incluirlo en esta tablita en el que estamos calculando la carga de alumbrado? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, porque ¿Que no le baja un punto para el otro examen? en sí no creo que usemos mucha potencia ahí. Y otra vez, no lo escuché. Que sí, que pues solo es un contacto. Derivado. Alguien, a ver, eso dice José Leonardo. ¿Alguien que le puede decir a José Leonardo si lo podemos considerar o no como de alumbrado general? Si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? A ver. Oiga, profe. Ajá. Perdona que lo interrumpa otra vez. ¿Puede dejar entrar a unos compañeros? ¿Puede dejar entrar a unos compañeros? A ver. Nada más estaba Diego Duque. A ver. Entonces, ahora, ¿quién puede decir
si lo podemos considerar o no. Su compañero José Leonardo dice que sí. Profe, Ajá. Dígame. no sé si estoy muy bien, corríjame si me equivoco, corríjame si me equivoco, hasta donde yo sé. Hay una norma que dice en el baño tiene que ser un independiente, ¿no? Algo así me acuerdo más o menos. Sí, No estoy de hecho ahí, no estoy cerca de mi de hecho en cuaderno, el pero hasta donde yo sé. en el examen venía una pregunta de eso, ¿no? Y aquí está, muchachos, otra vez, para cuartos de baño, ¿qué dice la norma? Aquí está. Circuitos derivados para cuartos de baño. Dice, además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto de baño. Estos circuitos no deben tener otras salidas. Entonces, si la norma me está diciendo que debo poner un circuito derivado de 20 amperes para el los contactos de cuarto de baño, esos contactos que salen en los baños yo no los debo considerar en esta tabla de donde estoy calculando la carga que se considera como de alumbrado general. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, la ahí yo tengo una duda, profesor. Ahí yo tengo una duda, profesor. Es un termomagnético por todos los contactos de todos los baños que haya. Todos los contactos de todos los baños que haya. La norma dice de la salida de los contactos del cuarto de ¿qué? Del cuarto de baño, ¿no? Entonces, vean, para cuartos de baño, pero la norma aquí me está diciendo de 20 amperes para alimentar los contactos del cuarto de baño. Del cuarto de baño. O sea que si nosotros tenemos 2 baños, vamos a poner un circuito derivado para cada uno de esos contactos, ¿no? Del cuarto de baño. Pero una compañera dice que si lo puede dejar pasar. Ahí está, Jasonaba. ¿Vale? Sí, se entiende. Entonces la norma dice que es un circuito derivado o bueno, al menos. Es que escuchamos el audio duplicado. Así es, se escucha como eco. Híjole. No, yo lo escucho bien. Y si cierra la sesión y la volvemos No es eso, Duque. El pedo es de que como está grabando la pantalla, se graba también el audio y por eso escuchamos doble. Ok, pero bueno, eso no pasa. No estoy grabando la sesión, de hecho. A ver, podemos hacer lo que dice su compañero. No es de que esté grabando. No es de que esté grabando. Es que lo que pasa es que está compartiendo pantalla, entonces también está compartiendo audio. Ok. Puede ser, eso sí puede ser, ¿no? Pero bueno, pero sí escucha muy distorsionado. Algo. De hecho, o sea, A usted lo escuchamos, pero sí se escucha duplicado. Además, sí se escucha duplicado. Ok. Bueno, ¿podemos seguir así o intentamos cerrar la sesión y luego la volvemos a abrir? Pues mire, cuando habla usted no pasa nada. Cuando habla un compañero ya es cuando se escucha. Pero cuando habla un compañero ya es cuando se escucha. Profe, ¿no tienen altavoz? No. ¿No tiene otro dispositivo conectado? No. Pero, a ver, vamos a seguir así. Ya va a terminar esta sesión. Nos vamos a conectar y a ver si ya no pasa lo mismo, ¿no? Ok. ¿Sale? A ver, bueno. Entonces, habíamos dicho que todas las recámaras jóvenes eran exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la recámara 1, recámara 2, recámara 3, recámara 4 y recámara 5 tienen exactamente lo mismo. Entonces, vean, aquí hay un error que nadie se percató. Aquí, en vez de ser una, en la recámara 1, eran 3 lámparas. ¿Y de cuántas son? Serían 25.5 watts, ¿no? 25.5 watts. Y entonces vamos a copiar esas para ya no hacer la más cansada. Exactamente son lo mismo. Entonces, la recámara 2, la recámara 3 tienen exactamente lo mismo. Entonces vamos a copiar. Si la recámara 1 tiene 2 contactos, también la recámara 2 sería 2 por 180 watts. Serían igual a 360 watts. Y luego tenemos 2 contactos sencillos. Serían 2 por
180 watts, serían 360 watts, ¿no? La recámara 3 sería exactamente lo mismo, 3 por 8.5 watts, serían igual a 25.5 watts. 2 contactos dobles por 180 watts cada uno, que nos dice la norma, serían 360 watts. Y 2 por 180 para los contactos sencillos, serían 360 watts. El baño 3 sería igual que el baño 2, y tendríamos 1 por 8.5 watts, que sería la lámpara del techo, al 8.5 watts. Y el baño también tiene un arbotante, sería 1 por 8.5 watts, igual a 8.5 watts. ¿Vale? Si alguien tiene una duda, pueden ver el plano, ese ya lo tienen en Classroom. Ahora, aquí en la cocina, ¿alguien me puede decir qué consideramos en la cocina como de alumbrado, muchachos? Viendo el plano, aquí está. ¿Alguien me puede decir? Este es centro de carga. Los focos. Únicamente las lámparas, ¿no? Los focos. Tenemos esta lámpara, una lámpara en la cocina, pero habíamos dicho que esa lámpara es de 3, esta luminaria más bien es de 3 lámparas, ¿no? Es decir, tiene 3 lámparas. Entonces consideraríamos 3 lámparas, ¿no? De 8.5 watts. Entonces tendríamos en la cocina 3 lámparas por 8.5 watts cada uno, es igual a 25.5 watts. Ahora, en los baños, en la cocina, ¿consideramos algún contacto doble o sencillo como de alumbrado general, muchachos, o no? Son 2 dobles. Ajá, pero ¿los consideramos como de alumbrado general? ¿Los podemos meter en este cálculo? ¿O los consideramos como, bueno, aparte? Sí, general. ¿Seguro? No, hay un general. Hasta donde yo sé. No, hay una norma que dice que no. Hasta donde yo sé. A ver, ahí va. Por eso les dije que se pusieran a leer. Vean. ¿Qué dice la norma? Que debemos de considerar, además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se deben instalar 2 o más circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños para los contactos especificados en 210-52. Ese 210-52 nos dice las áreas, ¿no? Que es la cocina, la sala, comedor, ¿no? Donde debemos instalar 2 o más circuitos derivados de 20 amperes para pequeños aparatos. ¿Cuáles son esos pequeños aparatos? Puede ser la cafetera, puede ser el tostador, puede ser, hablando de la cocina, ¿no? Puede ser la licuadora, que es un motor, puede ser un extractor de jugos, no sé, son aparatos pequeños. Entonces, en la cocina debemos instalar al menos 2 circuitos derivados, ¿no? Dice 2 o más circuitos derivados. Entonces, en la cocina, como siempre conectamos aparatos que consumen más de, a lo mejor, 3 amperes, los contactos los consideramos en un circuito derivado independiente. Pero también vean qué nos dice la norma, que debemos nosotros conectar un circuito derivado para los equipos de ¿qué? De refrigeración, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Al menos de cuánto decía que era para el refrigerador. Muchachos. De 15 a 20 amperes. De 15, ¿no? De 15 a 20 amperes. Se permite que la salida de contactos para equipos de refrigeración se alimente de un circuito derivado independiente de 15 amperes o mayor. Entonces la norma me está diciendo que podemos instalar un circuito derivado de 15 amperes o mayor para el refrigerador. Y ahí viene otra vez lo que vimos la clase pasada y que ya había quedado claro. ¿Se acuerdan del horno de microondas? ¿Cuánta corriente demanda? Aquí está. ¿De 6 a qué? A 13 amperes. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a poner un circuito derivado para el refrigerador y un circuito derivado para el horno de microondas por la cantidad de corriente que demanda? ¿Sí se acuerdan o no? Profe. Sí, entonces habíamos dicho que en el plano aquí va a estar conectado el refrigerador y aquí va a estar conectado el horno de microondas. ¿Cuántos contactos nos quedan? Estos 3 que nosotros tenemos aquí. Entonces, esos 3 contactos nosotros los vamos a considerar como contactos para alimentar cargas pequeñas. Por lo tanto, no lo incluimos en el cálculo de la corriente, de la carga, considerada como de alumbrado general. Entonces, en la cocina únicamente ponemos las 3 lámparas. Y la recámara 4, pues es exactamente lo mismo que las demás. Tenemos 3 lámparas por 8.5 watts. Sería igual a 25.5 watts. Tenemos ¿cuántos contactos
dobles, 2 por 180 watts, es igual a 360 watts, y 2 sencillos por 180 watts, es igual a 360 watts. En la marquesina, ¿cuántas lámparas tenemos alrededor de la casa? Cuando hablamos de marquesina, habíamos dicho que era todo esto, ¿no? El volado que tienen las losas y donde generalmente se ponen lámparas. ¿Cuántas lámparas tenemos ahí en el plano? 9. 9. Ok, 9. Aquí se duplicó una persona, 9. 9 lámparas. Entonces tendríamos 9 lámparas. Aquí están, 9. ¿Por cuánto, muchachos? A ver si es cierto que pusieron atención. Por 24. ¿Por cuánto? ¿24? Por 24. Aquí están, ¿no? Las lámparas que nosotros vamos a poner en la marquesina son de este tipo LED, pero son de 24 watts. Entonces, si son 9 lámparas, cada lámpara consume 24 watts. 9 por 24, ¿eh? ¿Cuánto es eso? 216. Exacto, 216. 216 watts. Y únicamente es lo que tenemos ahí. En el cuarto de lavado, ¿cuántas lámparas tenemos? Cuarto de lavado. ¿Dónde está el cuarto de lavado? Está exactamente aquí. Tenemos una luminaria, ¿no? Una lámpara. Y esa nada más va a ser una lámpara. Entonces sería aquí 1 por 8.5 watts. Sería igual a 8.5 watts. Y otra vez la pregunta del millón. En ese cuarto de lavado nosotros tenemos 2 contactos. Esos que están aquí. ¿Los consideramos como de alumbrado general o los ponemos en un circuito derivado aparte? Depende. Si son de lavadora, se tienen que poner como aparte. Ok, bueno, pero como es un cuarto de lavado, se supone que ahí va a estar la lavadora, ¿no? Entonces, la norma... Sí, ¿no? Entonces, vean, aquí está. La norma dice que circuitos derivados para lavadora, además del número de circuitos derivados exigidos en otras partes de esta sección, se debe instalar al menos un circuito derivado de 20 amperes para alimentar los contactos de la lavadora que exigen el 210-52. Este circuito no debe tener otras salidas. Entonces, esos contactos nosotros no los tomamos en consideración, ¿eh? Para el alumbrado general. ¿Sí, muchachos? ¿Hay alguna otra área de la instalación que se les esté pasando? Jóvenes. Vean sus planos, ahí los tienen en Classroom. ¿Hay alguna otra parte que se nos esté pasando? En la cisterna, se supone. Ah, ok. En la Esta, cisterna, ¿por qué no? se supone. En la cisterna, ¿por qué no la vamos a tomar en cuenta ahorita? ¿Alguien me puede decir por qué no? Porque es aparte, ¿no? Ajá, exactamente, porque debe ser aparte, ¿no? Por la cantidad de corriente que demanda la bomba de agua, lo ponemos en un circuito derivado aparte. Pero bueno, otra área de la casa, sería, ¿no? El pasillo, donde tenemos una lamparita. Entonces aquí vamos a poner otra ¿cómo se llama? Otra área, otro pasillo. ¿Cuántas lámparas tenemos ahí en ese pasillo? Tenemos una por 8.5 watts, sería 8.5 watts. Ya estaría toda mi carga considerada como el alumbrado general de la casa. Ahora, ¿qué sigue? Profesor. Dígame. Profesor. Es que en el plano aparecen 5 habitaciones y en la tabla solo hay 4. En el plano aparecen 5 habitaciones y en la tabla okay, solo hay 4. 5, perfecto. Entonces aquí en vez de la cisterna, nosotros vamos a poner ¿qué? La recámara 5, ¿no? ¿Sale? Recámara 5, ahí está. Sería exactamente lo mismo que la recámara 4 y serían 3 lámparas por 8.5 watts, serían 25.5 watts. 2 contactos dobles, serían 2 por 180 watts, igual a 360 watts, y 2 por 180, que son contactos sencillos, serían 360 watts. Y ahora sí estaría toda mi tabla completa, ¿no? ¿Qué es lo que sigue, muchachos? Para que nosotros podamos
calcular el número total de circuitos derivados, es decir, de esta carga que nosotros ya instalamos en nuestra casa, lámparas y contactos que consideramos como alumbrado general, necesitamos saber cuántos circuitos derivados debo de tener para que yo pueda alimentar a estas cargas, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la potencia total instalada en nuestra casa, considerada como de alumbrado, ¿eh? Entonces, pueden tomar captura de pantalla o nos vamos ayudando. Saquen su calculadora, ya se va a cortar la sesión y nos vamos a sumar toda esa potencia. ¿Sí les parece o no les parece? Saquen su calculadora, ¿no, muchachos? Sale. Sí. Entonces, profe. Entonces, vamos con la primera columna. Tenemos vamos sumando los totales, ¿no? Tenemos 25.5 más 51 más 25.5 más 25.5 más 8.5 más 8.5 más 8.5 más 25.5. Váyanlo sumando ustedes también, a ver, más 25.5 más 8.5 más 25.5 más 25.5 más 216 más 8.5 más 25.5. ¿Cuánto les dio? En la primera columna, la potencia total. ¿Alguien ya lo hizo? A ver si nos sale lo mismo. Muchachos, si no les voy a empezar a preguntar. A mí me salió 486. 486. ¿Alguien más? ¿Le salió otra cantidad? Si se corta la sesión, nos volvemos a conectar, por favor. ¿Alguien más le salió otra cantidad, muchachos? A ver, ahorita que se corte la transmisión, van por su calculadora porque les voy a empezar a preguntar, porque creo que no están queriendo trabajar, muchachos. ¿Alguien más les salió otra cantidad? A ver, espérame tantito. Ahí está la columna. A mí me salió 513.5. ¿Alguien más? A ver, voy a poner esa 513 y ahorita lo volvemos a sumar. ¿Alguien más le salió otra cantidad, muchachos? ¿O coinciden con su compañero? ¿Le había salido? 513.5. 513.5 watts. ¿Sale? Bueno, vamos a hacerlo así. Porfa, súmenlo. Los demás compañeros que saquen su calculadora y ayúdenos a sumar eso, ¿no? Vamos con También la segunda 513, columna. También 513. Sí, 513. A ver, la segunda columna son 34 más 8.5 más 8.5 más 8.5. Son 59.5 watts, ¿no? 59.5 watts. Y luego tenemos la tercera. Ayudan y ahorita van a calcular ustedes la corriente. Entonces son 360 watts más 540 más 360 más 360 más 360 más 360 más 360. ¿Cuánto les da? ¿Qué columna estamos? 700. La cuarta columna. 2700 watts. 2700 watts. ¿Sale? Y ahora vamos con la última columna, que son los contactos sencillos. Serían 360 más
360 más 360 más 360 más 360. ¿Cuánto les da? 1800. 1800 watts. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto sería la potencia total de nuestra casa? Sería la suma de esas 5 columnas, ¿no? Serían 1800, 5107. Entonces aquí tendríamos 5000, ¿cuánto? 107. Ok, 5107. 5107 watts. Tendríamos, esa sería la potencia que nosotros teníamos conectada en nuestra casa, ¿no? O calculada en nuestra casa. Ahora, ¿cómo calculo yo la corriente total de cada una de estas cargas, ¿no? Consideradas como de alumbrado. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar para calcular la corriente de cada una de esas cargas conectadas? Vamos a empezar por la de alumbrado, que es la primera columna, la de las lámparas del techo, ¿no? A ver, ¿cuál es la fórmula que utilizaría yo para calcular la intensidad de corriente? Calzada Martínez Jesús, ¿está con nosotros? Díctame la fórmula que necesitamos emplear para calcular la corriente de alumbrado de la primera columna, que son lámparas. Ya vimos que son lámparas tipo LED, ¿no? ¿Qué fórmula utilizaríamos? ¿Sí está calzada o no está calzada? Sí, profe, perdón. A ver, dígame la fórmula. La famosísima ley de Ohm. Bueno, no es ley de Ohm, es ley de Watt. ¿Cuál es la fórmula que yo utilizaría? ¿Cuál? Espere, estoy buscándola. ¿Quién le podría contestar, profe? A ver, dígame, ¿quién es usted? González Espinosa. A ver, dígame, González Espinosa, ¿cuál es la fórmula? Potencia sobre tensión, ¿no? ¿Potencia es igual a qué? Es igual a intensidad de corriente por la tensión, ¿no? Ajá, entonces, para calcularla, yo lo que tengo es la potencia eléctrica, ¿no? Entonces, tengo que la potencia eléctrica es igual a la tensión por la intensidad de corriente. Pero aquí viene una parte importante, que seguramente ustedes ya se acordarán, que nos dice que es el coseno de teta. Esto que yo tengo aquí, que dice coseno de teta, es igual al factor de ¿qué? ¿Factor de qué, muchachos? ¿De qué? ¿Sí lo han escuchado? De potencia. Sí. De potencia. ¿Sale? Entonces, aquí, como yo tengo una carga pues de LED, una carga electrónica, por así decirlo, vamos a considerar un factor de potencia bajo, de 0.9. Entonces, para ese tipo de lámpara LED, lo que hace esto es que aumenta un poco la corriente. Cuando el factor de potencia es bajo, menor a 1, aumenta la corriente. Entonces, yo voy a considerar para este caso 0.9 de factor de potencia. ¿Tengo la potencia para calcular la intensidad de corriente, muchachos? De esta primera columna. De esta columna tengo la potencia. Tengo este parámetro, este valor más bien. ¿Sí lo tengo o no lo tengo? Sí. ¿Cuánto es? 513 watts. ¿Tengo la tensión? Tengo la tensión de la 127 volts, porque es una instalación doméstica, 127, exacto. Este valor es el que yo voy a calcular, entonces voy a poner aquí intensidad de corriente para las lámparas, intensidad de corriente de las lámparas. ¿Sale? Entonces aquí sería, vamos a ver tantito esta tablita que vamos a utilizar ratito, que la I de las lámparas y LED, vamos a poner aquí, será igual a ¿qué? A la potencia entre sobre V, por el factor de potencia, ¿sale? Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? La potencia es 513.5 watts, entre ¿cuánto? 127 por 0.9. Ese valor yo se lo di, muchachos. Bueno, para lámparas LED es posible utilizar, cuando no nos dan el valor de la corriente que demandan, vamos a considerar un factor de potencia de 0.9.
¿Cuánto es la corriente que consumen todas esas lámparas si nosotros las conectáramos al mismo tiempo? 4.4. Ah, Chihuahua. 127 por 0.9. No, olvídalo. 4.4. Sale 4.49, ¿qué? Ohms, volts, watts, ¿cuánto? Amperes, sale. Entonces yo ya tengo la primer corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo cuando yo encienda todas esas lámparas al mismo tiempo, todas estas que yo tengo en toda el área de mi casa, va a estar circulando por el cable que las alimente 4.49 amperes. ¿Sí, muchachos? Ahora, vean, ¿cuántas lámparas tengo yo conectadas si lo sacamos en número, en cantidades? Serían 3 más 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 y 3, 21 y 3, 24, 25, 28, 31, 40, 41, 44 lámparas tipo LED conectadas al mismo tiempo. O sea que esto es para aquí le voy a poner ahorita, vamos a ver por qué, para 44 lámparas LED, ¿no? Conectadas al mismo tiempo. ¿Sale? ¿Qué pasaría, jóvenes, si yo hago este mismo cálculo, pero en vez de poner lámparas LED, conecto lámparas incandescentes de esas que se utilizaban antes? Y yo utilizo 40. Ajá, vamos a ver, nada más quiero que lo vean. 44 lámparas incandescentes. Vamos a hacer esto nada más para que vean la diferencia. Si utilizo 44 lámparas incandescentes, ¿de cuántos watts son esas lámparas? ¿De cuántas poníamos para que alumbraran más? ¿Alguien tiene el valor que me pueda decir? ¿De cuánto? Generalmente nos decían que comprar 100 watts, ¿no? 100 watts. Como Entonces, decían. ajá, entonces yo pongo 44 por 100 watts. ¿Cuánto es eso? Disculpen ustedes. 4,400 watts. ¿Sale? Si yo pusiera en mi casa de este tipo de lámparas, estaría utilizando en vez de 513.5 watts, estaría utilizando 4,400 watts. Yo le estaría demandando a CFE. Entonces, si yo hiciera el cálculo para lámparas incandescentes y de lámparas incandescentes, sería igual a ¿qué? 4,400 watts entre 127. Aquí, como son lámparas puramente resistivas, no hay factor de potencia. Entonces, sería 4,400 entre 127. ¿Cuánto nos da? Vean la diferencia, muchachos. 36 puntos. 34.64. 34.64, ¿qué? Amperes. Vean, entonces, ¿ven la diferencia que hay entre utilizar lámparas LED y utilizar lámparas incandescentes? Pues, ¿cuántos amperes son de más? Vean la diferencia. 30 amperes. ¿Eso qué implicaría si yo pusiera lámparas incandescentes, muchachos? Un mayor gasto, ¿no? Un mayor gasto bueno, obviamente eso se va a Hasta para el cableado. En mi recibo, exactamente, voy a pagar más energía eléctrica y en el cableado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor me van a salir más circuitos derivados, tengo que comprar más cable, o si yo pongo menos circuitos derivados, la sección transversal o el calibre de los cables tiene que ser más grueso, ¿no? Entonces, vean, esto nada más es como una observación, ¿eh? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué una lámpara LED, por ejemplo, de 16 watts, que nos dicen que alumbra lo de una de 60 watts de tipo incandescente? Le pongo un punto al que me diga por qué. Sí, porque el incandescente aprovecha de su energía, una gran parte la aprovecha como calor y el LED no, el LED todo lo aprovecha como luminosidad. Sí, energía luminosa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, las lámparas incandescentes, jóvenes, utilizan por ahí el 95% de la energía eléctrica, la convierten en calor y solamente el 5% la convierten en energía luminosa. A diferencia del LED, ¿no? Que la mayor parte de la energía eléctrica la utilizan para transformarla en energía luminosa. De hecho, esas lámparas casi no se calientan. No sé si han visto alguna. En las lámparas incandescentes, cuando nosotros necesitábamos cambiar una lámpara que se fundía y la queríamos quitar inmediatamente, pues la bombilla estaba demasiado caliente, ¿no? Y las lámparas LED, no. La lámpara LED se funde y está prácticamente frío, ¿no? La bombilla. Entonces, esa es la razón. Nada más eso como observación. Ahora,
¿Le doy mi Nosotros apellido? ya calculamos. Sí, ¿cómo se apellida? Jiménez Duque Diego Ademar. Eso es todo. Sale, ya está. Ahora, nosotros ya calculamos la intensidad de corriente que demandan esas lámparas, ¿no? Las tipo LED, que son para el techo. ¿Cuánto es? 4.49 amperes. Entonces aquí voy a poner 4.49 amperes. Ahora, las lámparas del tipo arbotante para interior, la potencia, cuánta corriente demanda, muchachos? Igual son tipo LED, entonces aquí vamos a poner I de arbotantes. Interior es igual exactamente la misma fórmula. Tenemos, ¿cuánto es la potencia? 59.5 watts entre 127 volts por, ¿cuánto? 0.9, porque siguen siendo lámparas tipo LED. Entonces serían 59.5 entre 127 por 0.9. ¿Cuánto nos da? 0.52 amperes. Eso es lo que consumirían todas las arbotantes tipo interior si estuvieran conectadas al mismo tiempo. 0.52 amperes. Ahora, la intensidad de corriente de los arbotantes tipo exterior, ¿cuánto sería? Sería igual a 34 watts entre 127 volts por 0.9, que es el factor de potencia. Entonces sería 34 entre 0.29 por 0.9. 0.29 amperes. 0.29 amperes. Entonces aquí pondríamos 0.29 amperes. Y el otro eran 0.52 amperes. 0.52 amperes. Nos faltan los contactos dobles. Y de contactos dobles es igual a ¿cuánto es la potencia que demandan esos contactos? 2700 watts entre 127 volts. Ahí no vamos a utilizar factor de potencia. Entonces serían 2700 entre 127, 21.25 amperes. ¿Sale? Y la intensidad de corriente de los contactos sencillos sería igual a ¿cuánto? A 1800 watts. 1800 watts entre 127 volts, que es la tensión de alimentación. 14.17 amperes. Entonces serían 14.17 y 21.25. 21.25 amperes. Ahí está. Ya tenemos toda la corriente que demandaría, es decir, si nosotros utilizáramos todos los contactos al mismo tiempo, considerando una carga de 180 watts por contacto y todas las lámparas, pues estaríamos demandando alrededor de ¿cuánto? 21 más 14 son 35, como 39, 40 amperes, ¿no? Si es que estuviera todas las lámparas encendidas, si estuviéramos haciendo uso de todos los contactos al mismo tiempo en nuestra casa. Ahora, ¿alguien tiene una idea de cómo calcular los circuitos derivados de esa instalación? ¿Cuántos interruptores termomagnéticos vamos a utilizar? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos. 2, ¿no? ¿O cuánto? A ver, espera. ¿2? No, espera. ¿Es la de la carga total entre la capacidad del circuito? Exactamente. Entonces, aquí, ¿cuánto tendríamos nosotros ya haciendo la conversión en watts de todo esto? Vamos a sumar todas las corrientes. Son 14.17, que es la última, más 21.25, más 0.29, más 0.52, más 4.49. Nos sale una corriente de 40.72 amperes. 40.72 amperes. Ahí está la corriente total. Esta que nosotros tenemos aquí. Corriente total, 40.72 amperes. Si yo quiero convertir eso a una potencia, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que voy a considerar el factor de potencia. Entonces tengo que
la potencia total instalada en mi casa o en la casa de la que estamos haciendo el cálculo sería igual a ¿cuánto? A B por I. ¿Cuánto sería esto? La tensión es 127 volts. ¿Por cuánto es la corriente total? 40.72 amperes. 40.72 amperes. ¿Cuánto nos da eso? Por 127. 5.171.44 watts. Esa entonces sería la potencia que yo estaría instalando en mi casa. Es lo que yo le tendría que comprar a la compañía que me está suministrando la energía eléctrica. 5.171.44 watts, ¿no? Esa es la carga total instalada, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿quién dijo por ahí? ¿Eduardo? ¿Quién fue el que dijo que es la carga total? Vean lo que dice la norma. El número de circuitos derivados. ¿Qué dice aquí, en esta partecita? Dice, el número mínimo de circuitos derivados se debe determinar a partir de la carga total calculada y del tamaño o la capacidad nominal de los circuitos utilizados. Todas las instalaciones, el número de circuitos debe ser suficiente para alimentar la carga de servicio, ¿no? En ningún caso, la carga en cualquier circuito excederá la máxima especificada en 220-18. Bueno, pues si yo tengo la carga total instalada, que son 5.171.44 watts, ¿cómo calculo la capacidad de cada circuito? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos. Jóvenes. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Ajá. Yo ya tengo la carga total instalada, o sea, ya sé qué potencia está instalada en mi casa, ¿no? Es lo que yo voy a comprar o le voy a demandar a la compañía que me va a suministrar la energía eléctrica. Esta es la carga total, ¿no? La que yo acabo de calcular aquí, 5.171.44 watts. Si la norma dice que el número de circuitos derivados es igual a la carga total instalada entre la capacidad de cada circuito, ¿cómo sé yo la capacidad de cada circuito para saber el número de circuitos derivados a utilizar? ¿A qué se referirá esa capacidad de cada circuito? Lo que aguanta cada termomagnético, ¿no, verdad? Exactamente, exacto. ¿Quién contestó? González Espinosa. Godín, ¿qué? ¿González Espinosa o qué? Sí, González Espinosa. Ah, ok, exacto. Entonces, tiene razón su compañero, a la capacidad es pues la cantidad de corriente que de cada circuito derivado, de cada interruptor termomagnético. Obviamente eso lo debemos de multiplicar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? Por ejemplo, bueno, la norma nos dice que es de 15 a 20 amperes. Debemos utilizar circuitos derivados de 15 a 20 amperes para alumbrado general. Yo les pregunto, bueno, vamos a hacer los dos. Aquí está, capacidad de cada circuito derivado. Para 15 y 20 amperes, que es lo que nos dice la norma. Si yo utilizo circuitos derivados de 15 amperes, la capacidad de ese circuito derivado de 20 amperes, ¿cuál será? Potencia es igual a V por I para el de 15 amperes, ¿sale? ¿Cuánto sería esto? 127, ¿por qué? Por 15 amperes. ¿Cuánto sería eso? 1905 watts. La potencia para un interruptor de 20, la capacidad, perdón, para un interruptor de 20 amperes será igual a V por I, sería igual a 127 volts por 20 amperes. ¿Cuánto sería eso? 2540 watts. Ahora sí podemos saber cuántos circuitos derivados vamos a utilizar, muchachos, o no. Vean, si yo utilizo un circuito derivado o un interruptor termomagnético de 15 amperes, ¿cuánto es la potencia máxima que yo puedo suministrar con ese interruptor de 15 amperes? ¿Cuánto es? ¿Antes que se corte? No, o sea, yo tengo un interruptor termomagnético de 15 amperes que está conectado a 127 volts. ¿Cuál es la potencia máxima que yo puedo suministrar
con ese interruptor termomagnético? 1905. 1905. Si yo utilizo un interruptor termomagnético de 20 amperes a 127 volts, ¿cuánto es la potencia máxima que yo puedo suministrar con ese interruptor? 2540. 2540. ¿Qué interruptor prefieren ustedes para alimentar toda esta carga? ¿De 20? El de 20. 20. A ver, entonces vamos a poner aquí, considerando un interruptor termomagnético de 20 amperes, el número de circuitos derivados será el número de circuitos derivados será, pues vamos a poner aquí la fórmula, número de circuitos derivados es igual a, ¿qué dijimos? A la carga total instalada, la que tenemos en la casa, entre la capacidad del circuito derivado. Bueno, aquí lo voy a abreviar, del circuito derivado. Entonces, el número de circuitos derivados será igual a ¿cuánto? A ver, nada más les voy a pedir las cantidades. ¿Está Martínez Juárez, Carlos Enrique? Mande. Vale. A ver, considerando esa fórmula, ¿qué cantidades debo de poner? Si es que está poniendo atención. Ajá. ¿El número de circuitos derivados es igual a qué? Número de circuitos derivados es igual a carga total instalada sobre la capacidad de la corriente directa. ¿Cuáles son? Perdón, circuito derivado, perdón, es que me quedo con que CD es corriente directa. Discúlpeme. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las cantidades que yo debo de poner para hacer el cálculo del número de circuitos derivados de alumbrado? Ahí están todas las cantidades que hemos calculado. Abajo es 20, ¿no, profe? Y arriba es lo de la carga total. No. A ver, otra vez. ¿Alguien tiene? A ver. Abajo es 2540. Ajá. Y arriba. ¿Por qué 2540? 2540 porque estoy considerando que un circuito de 20 amperes. Entonces, para 20 amperes. Exacto. Entonces, ya tengo la potencia total instalada. Son 5171.44 watts sobre 2540 watts. ¿Cuánto será eso? 5171.44 entre 2540. ¿Cuánto me sale? 2.036. ¿Qué? Watts. Circuitos. Circuitos derivados. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, es muy poquito, ¿no? O sea, son ¿cuántos interruptores termomagnéticos yo necesito instalar para satisfacer o alimentar a todas estas cargas que yo tengo conectadas en mi casa, como de alumbrado? ¿Cuántos interruptores termomagnéticos? 2. Aquí está pero muy al límite, ¿no? O sea, la norma me dice que cuando yo sean 2 punto y cacho, yo suba inmediatamente ¿a qué? ¿Al siguiente qué? Al siguiente número, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo considero esos 2 circuitos derivados, jóvenes, posiblemente cuando yo haga la compruebe si está bien calculada mi protección, va a quedar al ras. O sea, 2 circuitos derivados de 20 amperes cada uno, ¿no? No le voy a tener chance yo de a lo mejor agregar otra pequeña carga que demanden, otro ampere o medio ampere. Si se pasa de 20 amperes, inmediatamente va a operar la protección. Y la otra, la norma por ahí también nos dice que la protección debe ser considerada
con el 1.25 de la carga considerada como carga continua. Se consideran cargas continuas aquellas que están demandando corriente eléctrica durante 3 horas o más. Y en este caso, por ejemplo, en la sala o en la casa, en la sala podríamos estar demandando, a lo mejor tenemos encendidas las lámparas durante 3 horas o más, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar ahí una carga continua que se estaría pasando de la capacidad del circuito derivado de 20 amperes. Entonces, ¿cuántos circuitos derivados ponemos? ¿2 o 3? 3. 3. A ver, ¿qué pasaría si nosotros hacemos el cálculo de los circuitos derivados pero ahora considerando una capacidad para un interruptor de 15 amperes? ¿Lo calculamos? Vean, sería menos potencia la que podría suministrar, pero vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer aquí el número de circuitos derivados para 15 amperes. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Sería igual a ¿cuánto? 5,171.44 watts. Ahora no es 2,540. ¿Cuánto es? 1905. 1905 watts. ¿Cuánto sería eso? 5,000. 2.61. 2.68. Ah, ok, vale. Entre 1905. Aquí me salió 2.71 número de circuitos derivados. ¿Cuál utilizamos? ¿El de 20 o el de 15? 20. Pero, a ver, ahí va. Lo que yo quiero que vean... Ambas son... Ajá. Debemos darle 3, ¿no? Sí, pero vean, son 2.036, o sea, aquí está muy pegado al 2, o sea, no llega ni siquiera a 2.1, pero si lo dejo justo así, serían 2 circuitos derivados que estarían trabajando a su máxima capacidad, o sea, yo no le estoy dando un rango o una holgura, pues, si yo lo calculo con 15 amperes, me está saliendo 2.71. Aquí yo pondría 3 circuitos derivados y todavía me quedaría 0.29% repartido entre 3. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. O sea, aquí yo pondría 3 circuitos derivados que no estarían llegando a su máxima capacidad, por así decirlo. A lo mejor estarían llegando a 2.2, ¿no? ¿Sí? Ahora, de tarea, jóvenes, yo les voy a pedir, vamos a dejar para el cálculo el de 15 amperes. Entonces, para los cálculos que ustedes van a hacer, van a utilizar 2.71 circuitos derivados, que sería aproximadamente igual ¿a cuánto? A 3 circuitos derivados. Vamos a utilizar para eso 3 circuitos derivados. Ahora, ¿cómo los voy a repartir, muchachos? ¿Cómo sé cuántos circuitos derivados, cómo repartir esos circuitos derivados para que me queden 3? ¿Sí se entiende o no se entiende? Lo que ustedes van a hacer, muchachos, es repartir todas estas áreas que yo ya calculé, ¿sale? Todas estas áreas con el corredor, sala, comedor, recámara 1, baño 1, pasillo, etcétera, van a repartirlos más o menos que les dé cuánto. Van a buscar usted la forma de que nos den cuántos circuitos. 3. 3. Que no excedan de cuánto. Que no excedan de cuánto, muchachos. De 1905. Ajá, de watts, ¿no? Sí. Entonces, eso lo pueden hacer con watts o pueden hacerlo con corriente, ¿sale? Si yo calculo pues la corriente de cada una de estas lámparas, ¿cuánto me tendría que dar? Considerando el 0.9 de factor de potencia. Vean, la I de la lámpara será igual a ¿cuánto? A potencia entre V por factor de potencia de cada lámpara. Esto seríamos 8.5 watts entre 127 volts por 0.9. ¿Cuánto nos da eso? 8.5 entre 127 por 0.9. ¿Cuánto nos da? 0.074. 0.074 amperes. ¿Sale?
Es por cada una de esas lámparas. Lo que van a hacer para la siguiente clase es, bueno, también se los voy a subir de tarea y me van a mandar la distribución que ustedes harían para encontrar 3 circuitos derivados de 15 amperes. ¿Sí se entiende o no se entiende? Es decir, ¿cuánto sería la corriente que me estarían demandando estas 3 lámparas aquí? A ver, calcúlenlo, porfa. .22. 0.22, esas 3 lámparas. Ok, entonces aquí sería 0.22 amperes. Y luego estas 6 lámparas, ¿cuánto estarían demandando? 51 watts entre 127 por 0.9, ¿cuánto sería? 0.44 amperes. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es juntar 3 o más áreas de la casa, de modo que les den 3 circuitos derivados de 15 amperes o menos. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Y entonces, cuando nosotros hagamos el cableado, jóvenes, de esta casa, yo ya sé que voy a sacar 3 circuitos derivados, es decir, un circuito derivado que a lo mejor va a alimentar a esta lámpara, otro circuito derivado que a lo mejor va a alimentar acá y otro circuito derivado que a lo mejor va a alimentar hasta esta área. Cada uno de esos circuitos derivados no debe de exceder de una capacidad de 1905 watts o 15 amperes. Entonces, por ejemplo, si yo sumo la corriente de toda la recámara 1, del baño 3, de la cocina y de la recámara 5, y a lo mejor estas 3 lámparas de la marquesina a lo mejor me van a dar 15 amperes, ya sería un circuito derivado. Si yo sumo todas estas de esta área, a lo mejor me van a dar 15 amperes, ya sería un circuito derivado 3, alimentando únicamente a estas áreas que estoy seleccionando. Y si yo sumo a lo mejor todas esas 3 áreas, sumo las corrientes de esas 3, de toda el área, perdón, a lo mejor aquí yo ya encuentro el otro circuito derivado de 15 amperes. ¿Qué debemos de tomar en consideración? Que estén lo más junto posibles, ¿no? Porque no puedo poner un circuito o tomar esta recámara para el circuito derivado 1 y de aquí tomar esta otra recámara para completar la cantidad de corriente. ¿Por qué? Por la cantidad de cables. Si yo alimento un circuito derivado acá, pues voy a hacerlo de forma que esté lo más pegado posible para no incrementar la cantidad de cable. Muchachos, ¿sí se entiende o no se entiende lo que van a hacer? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ok, va. Conste, si tienen dudas de una vez, porque luego van a estar preguntando seguramente. Entonces, lo primero que debo hacer es calcular que la cantidad de corriente por área, ¿sale? Del corredor, ya tengo la potencia, pero acuérdense que para estas lámparas y estas lámparas de acá, como son LED, voy a considerar un factor de potencia de 0.9, esto que está aquí. Entonces voy a buscar todas las áreas que me den un circuito derivado de 15 amperes. Luego busco otras áreas que me den otro circuito derivado de 15 amperes y al final busco otras áreas que me den otro circuito derivado de 15 amperes. ¿Para qué? Para completar estos 3 circuitos derivados de 15 amperes que me salieron en el cálculo. ¿Vale? Nosotros ya hicimos el cálculo en general, pero ahora ya vamos a dividir todas las áreas para alimentarlas por medio de un circuito derivado de 15 amperes a cada una de ellas. Nada más de alumbrado. ¿Sí, muchachos? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Órale, va. Háganlo, por favor, y voy a escoger la distribución que quede mejor en cuanto al cálculo, que quede lo mejor balanceado, y obviamente pues, se van a ganar 1 o 2 puntos el que lo haga mejor, y al que me dé la mejor propuesta para el cableado. Otra vez, si yo agarro esta área y esta área, pues aquí yo ya saco un circuito derivado que vaya de aquí hacia acá. Y no hay tanto problema con el cableado. Si yo agarro que vaya por acá y hasta acá, no hay tanto problema. Meto el cable, lo saco desde acá, pasa por estas áreas y llega hasta acá. Si saco otro circuito derivado que alimente a lo mejor de esta área de acá, pues saco otro circuito derivado que le empiece por acá y vaya hasta acá. Pero si yo agarro esta recámara y luego agarro esta recámara para el circuito derivado 1, pues ya no tendría tanta lógica porque tendría que ir para acá, luego meter cable hasta acá y a lo mejor otra hasta acá. Ya me estoy desperdiciando yo mucho cable.
¿Sale? Sí, muchachos, entonces ya estamos de acuerdo todos en que vamos a utilizar 3 circuitos derivados para alimentar únicamente a esta carga que tenemos en nuestra casa. Les toca a ustedes de chamba buscar los circuitos derivados que me den la mejor opción y que obviamente no se pasen de 15 amperes, que estén casi parejitos y a lo mejor si uno me sale 15, 14 amperes, al otro 14 y al otro 14, ¿no? Bueno, obviamente eso no va a ser posible porque únicamente tengo 40 amperes. ¿De cuánto más o menos estaría de cada circuito derivado, considerando esa corriente? 40.72 entre de 3 circuitos derivados, nos sale una corriente de 13.57 por cada circuito derivado, 13.57. Pues vamos a buscar las áreas que nos den cada una, ¿cuánto? ¿Cuánto, muchachos? Les acabo de decir. En promedio 13.57. 13.57 amperes, ¿sale? Entonces a ustedes les va a tocar chamba de buscar esas áreas que ustedes encuentren lo mejor, la mejor distribución, de modo que la suma de todas esas áreas nos dé 13.57 amperes para alcanzar la corriente de 40.72 amperes. ¿Sí? Y entonces ahí ya para cada circuito derivado nos quedaría 1.43 amperes, ¿no? De holgura por cualquier situación de que se exceda la carga continua, etcétera. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí. Sale, órale. Pongan por ahí su cámara. Les voy a tomar la foto para la... Ok, ya nos queda un minuto. Menos, 10 segundos. Les tomo foto y ya no nos volvemos a conectar. Les dejo la clase en Zoom. ¿Sale? Sale, se acabó, muchachos.